Sábado 19 de febrero de 2005. Hacia las 9 horas, cerca de 100 unidades del ejército, en uniforme militar completo, con insignias y botas militares, llegaron a la vereda La Esperanza de San José de Apartadó. Domingo 20 de febrero de 2005. En la vereda Las Nieves se escuchó ruido de helicópteros militares muy temprano. A las 8 horas un poblador adulto y otro joven se dirigían a pilar arroz. Cuando vieron a dos hombres encapuchados, en trajes civiles, mientras algunos soldados que vieron pasar a los dos pobladores dijeron, refiriéndose al adulto, «Este es el que necesitamos, quemémoslo, quemémoslo». Lunes 21 de febrero de 2005. Hacia las 8 horas, Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes históricos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuando iba con su cuñado hacia su parcela, se percataron de que el ejército estaba en la zona y permanecía oculto entre el rastrojo. Pocos segundos después, vieron levantarse soldados de ambos lados del camino y les gritaron, «Alto y manos arriba». El cuñado de Luis Eduardo logró ir corriendo velozmente, y aunque los soldados le gritaron que lo perseguirían, no lo hicieron. Más tarde él diría, ya tenían a su presa principal y no la iban a soltar para perseguirme a mí. Mientras iba corriendo, todavía muy cerca, alcanzó a escuchar gritos de dolor de Luis Eduardo, de Bellanira y del niño. Pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados de auxiliar a las FARC. Están seriamente señalados. Presidente arremete contra Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Dice que en su seno hay auxiliadores de las FARC. La Vicepresidencia de la República organizó una reunión para hablar sobre el futuro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tras la masacre de las 8 personas. Por orden presidencial de llevar fuerza pública a Comunidad de Paz de Apartadó. A esta hora continúan los combates con guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las FARC. Un total de 130 organizaciones no gubernamentales le pedirán a las Naciones Unidas que verifique el cumplimiento de las recomendaciones de ese organismo para mejorar la situación de derechos humanos en nuestro país. Según estos sectores, en el último año hubo un aumento de casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias y casos de confinamiento. En Ginebra, Suiza y ante 53 países del mundo que examinarán con lupa el estado de derechos humanos en Colombia, las ONGs llevarán datos como el de que en el primer semestre del 2004, 2.513 personas perdieron la vida por violencia sociopolítica. El país registró 139 ejecuciones extrajudiciales y 183 personas más fueron desaparecidas forzadamente. Al instalar el foro Sostenibilidad de la Política de Seguridad Democrática, el presidente Álvaro Uribe aseguró que se han reducido los secuestros, homicidios y los delitos en general, gracias a que la fuerza pública hoy está más motivada que nunca. Colombia no ha tenido ejércitos golpistas, pero sí ejércitos que saben hacer operación tortuga cuando los gobiernos no los motivan y los abandonan. El jefe de Estado dijo que uno de los objetivos de la política de seguridad democrática es golpear a la guerrilla en sus corredores de movilidad y en su retaguardia. Aislar a los violentos, desabastecerlos, crear confianza ciudadana y lograr total transparencia. Según Jorge Mejía,
García, secretario de Gobierno de Antioquia, 3 cadáveres más de la comunidad de paz de San José de Apartadó fueron encontrados a la intemperie en la vereda Mulatos de Apartadó. Estos hechos se suman a los 5 cadáveres que fueron exhumados de una fosa común en la finca La Resbalosa, en jurisdicción del mismo corregimiento. La primera en denunciar el múltiple asesinato fue la comunidad de Paz, que aseguró que el número de personas muertas era de 7. Sin embargo, las autoridades posteriormente confirmarían el hallazgo de solo 5 cadáveres en una fosa común. Hoy se conoció de la muerte de otras 3 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en la vereda Mulatos, en jurisdicción de Apartadó. Las investigaciones internas han descartado la participación de militares en la masacre de San José de Apartadó. Sí, María Cristina, la inspección del Ejército y el Comando General de las Fuerzas Militares estudiaron las órdenes de operaciones y no encontraron movimiento de militares en esa zona el día de la masacre. La comunidad de paz de San José de Apartadó dice que los asesinos son militares. Sin embargo, el general Carlos Alberto Ospina, comandante de las Fuerzas Militares, insiste en que sus hombres estaban lejos de la zona. Tenemos los registros en los cuales pues, se ve que en ese lugar no había ningún soldado, ni antes ni durante la ocurrencia de la masacre. Los sobrevivientes de la masacre aseguran que tienen pruebas para señalar a soldados de la Brigada 17 como los asesinos de 4 niños y 4 adultos. El general dice que son afirmaciones sin fundamento. Hay una serie de endilgaciones, acusaciones que corresponden a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en esa región, acusando al ejército. La Fiscalía y los organismos de seguridad señalan que el corregimiento de San José de Apartadó es un reconocido corredor estratégico de las FARC, donde no hay presencia de la fuerza pública desde hace más de 8 años. En Noticias 1 esta noche, exclusivo. Encontramos a la monja acusada de usar fusil y obstruir investigación por masacre en Apartadó. Una infamia. Es mentira. La religiosa desmiente versiones. Dice que solo confía en la Corte Interamericana. Sacerdote jesuita que recogió los 8 cuerpos revive señalamiento a militares. Esta masacre la cometió el ejército a través de patrullas de la Brigada 17. Toma el machete que estaba ensangrentado muy cerca del cadáver de Luis Eduardo y de su familia. Se va y delante de muchísimos testigos lo lava en un río con arena, o sea, borra todas las huellas, lo afila con una piedra y después lo toma en sus manos en tono burlón diciendo este es el degollador. Asegura que evidencias fueron manipuladas para cubrir la huella de los asesinos. Comandante General de las Fuerzas Militares descarta nuevamente responsabilidad militar en la masacre. Un desertor de las FARC es el testigo de oro de los militares para demostrar que fue la guerrilla quien mató a las 8 personas en San José de Apartadó. Bueno, listo, mano. El otro está mirando por allá a ver si están los chulos. También por el lado de Elías y no hay nada por ahí. Por eso fue que le dimos luz verde a la vaina. Bueno, lo del de La Paz, el de San José hace parte de lo mismo. Eso es muy importante. La parte política ya es a otro nivel. Copiado. María Cristina es prácticamente un testigo contra toda la comunidad de San José de Apartadó, a la que acusa de tener vínculos con la guerrilla, pero en su declaración hay ciertas contradicciones. El desertor asegura que la mitad de los víveres que la comunidad compraba eran en realidad abastecimientos para la guerrilla, a cambio inclusive del hambre de la propia comunidad. Lo primero que hacen es, bueno, la mitad para la guerrilla y la mitad para vender a los campesinos. Había campesinos que llegaban tarde y ya no había comida. El informante del ejército asegura que a la familia de Luis Eduardo Guerra la masacraron para evitar que éste desertara de las FARC y que le dijera a las autoridades que buena parte de los dirigentes de la comunidad de paz eran en realidad milicianos de las FARC y que su plan fue descubierto por la guerrilla a través de la telefonista. Llega la muchacha, apenas le da el número al cucho y apenas voltea, lo apunta y se lo da al padrastro, que es el comandante de la milicia. Y que la familia Bolívar fue asesinada por integrantes del 5º Frente de las FARC, que lo acusaba de haber delatado al comandante de las milicias en la zona, alias Macho Rucio, que un día antes fue muerto por el ejército. El 19 de febrero se fue Bolívar de aquí de San José y pasa derechito por donde se encuentra Macho Rucio. El 20 por la mañana le cayó el ejército a Macho Rucio, donde lo da de baja. Todo el mundo pensó, Alfonso Bolívar fue el que le echó el ejército a Macho Rucio. Pero ahí surge la contradicción.
Según el testigo del ejército, los militares estaban cerca al lugar de la masacre. A las 6 de la mañana le cayó el ejército Macho Rucio donde lo da de baja. Pero la explicación del general Ospina es que las tropas más cercanas estaban a 2 días del lugar. Se ve que en ese lugar no había ningún soldado, ni antes ni durante la ocurrencia de la masacre. Las declaraciones del testigo sin identificar contradicen también las del sacerdote Javier Giraldo, las de la monja Clara Lagos y las de los civiles de la zona. Pues o se acaban o de alguna u otra manera tienen que aceptar que la fuerza pública pueda acceder. Ministro de Defensa propone modificar las comunidades de paz después de la masacre de 8 personas en San José de Apartadó. Mi aspiración es que la fuerza pública, el soldado y el policía colombiano puedan caminar con tranquilidad en esas calles de San José de Apartadó como lo pueden hacer en cualquiera otra del país. La posibilidad de la desaparición de las comunidades de paz planteada por el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, fue rechazada de inmediato por todos los sectores que defienden los derechos humanos en el país. Una comunidad de paz es una iniciativa que surge de la voluntad de la población civil de declarar su imparcialidad frente a los actores armados del conflicto, inclusive los legales. Las comunidades de paz son territorios neutrales que no permiten el ingreso de grupos armados y que funcionan de manera autónoma. Serán intervenidas por el Estado. Y precisamente hoy se agitó el debate sobre el funcionamiento de las comunidades de paz. El ministro de Defensa envió un ultimátum: o permiten el ingreso de la fuerza pública o se acaba. La Vicepresidencia de la República organizó una reunión para hablar sobre el futuro de la comunidad de paz de San José de Apartadó tras la masacre de las 8 personas. En esto hay que obrar con sensatez, que entendemos que no hay ninguna región vedada a la acción de la fuerza pública. Ser una comunidad de paz, pues es bueno, todos debíamos ser una comunidad de paz. Otra cosa es suplantar al Estado. Esta noche, en primera línea, el comandante de las fuerzas militares, general Carlos Alberto Ospina, revelará las pruebas que tiene el ejército para demostrar que sus soldados no participaron en la masacre de 8 personas en Urabá. A esta hora, en Consejo de Seguridad en Urabá, el presidente Álvaro Uribe analiza con autoridades regionales situación de orden público en esa zona. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista. Están seriamente señalados. Presidente arremete contra Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Dice que en su seno hay auxiliadores de las FARC. Uribe fue enfático al afirmar que las comunidades de paz tienen todo el derecho de instalarse en Colombia, pero que no pueden coartar a sus ciudadanos. No pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la fuerza pública, prohibir el comercio de artículos lícitos, ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen. El presidente Álvaro Uribe dijo hoy que en la comunidad de San José de Apartadó hay auxiliadores de las FARC. 8 miembros de esa comunidad, incluyendo 4 niños, fueron asesinados hace una semana. Entre tanto, los habitantes de San José de Apartadó ya empezaron a levantar un nuevo caserío por si el ejército o la policía entran a su territorio. Y a solo 5 minutos de San José de Apartadó, la comunidad de paz de este corregimiento antioqueño comenzó a levantar un nuevo caserío para trasladarse en caso de que llegue la fuerza pública al lugar. El obispo de Apartadó, Monseñor Germán García, le pidió a los líderes de la comunidad no presionar para ese traslado. Con una jornada de reflexión sobre la reciente masacre de 8 de sus miembros, la comunidad de paz de San José de Apartadó celebró hoy 8 años de existencia como zona neutral frente al conflicto armado. Durante esta época, 150 de sus miembros han sido asesinados. Este año la conmemoración no cerrará con una gran fiesta, porque según la comunidad están aún de luto.
una jornada de reflexión frente a los últimos hechos sucedidos en San José, en particular lo que tiene que ver con la masacre del 21 de febrero y también lo que tiene que ver con las declaraciones dadas por el presidente de la República este fin de semana pasado. Durante la celebración de sus 8 años de existencia, los habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó determinaron crear centros humanitarios para protegerse de los grupos armados. En el día de hoy, en esta sesión del 18 de mayo del 2005, han sido invitados especiales para la sesión de hoy el director del CINED, el padre Alejandro Angulo, de Justicia y Paz, el padre Javier Giraldo, la exalcaldesa de Apartadó y asesora de la UNICEF, la doctora Gloria Cuartas. El tema de la sesión de hoy es un tema relacionado con derechos humanos en Colombia y el tema específico y puntual es la masacre en la comunidad de paz de San José de Apartadó. Bueno, muy buenos días para todos. Pues mi nombre es Reinaldo Antonio Areiza, soy de la comunidad de paz de San José de Apartadó. De antemano agradecerles a ustedes, honorables representantes, por medio yo de estar aquí para expresar lo que ha estado pasando en San José de Apartadó directamente, porque nosotros lo hemos vivido y no es como muchos lo dicen que escuchamos o decimos desde un escritorio. En San José de Apartadó se vive y eso lo he vivido yo propiamente. Quiero comentar nuestra historia de la comunidad de paz. La comunidad de paz comienza a surgir en el 97 y es como una respuesta para parar el fenómeno paramilitar y el desplazamiento que se venía presentando en la región del Urabá. En ese entonces el obispo de Apartadó, Monseñor Isaías Duarte Cancino, hace una propuesta para los pueblos, para las veredas de San José de Apartadó, y es convertirnos en comunidades neutrales. Fue acogida por nosotros como campesinos porque era un sueño de poder mantenernos en nuestra tierra. Entonces fue cuando firmamos la declaratoria aproximadamente 300 campesinos, porque ya la otra gente de la zona se había desplazado a raíz de 2 masacres perpetradas por ejército y paramilitares. Y a los 4 días de haber firmado la declaratoria de comunidades neutrales, fue la arremetida más grande de ejército paramilitares y sometieron a la población civil a bombardeos y ametrallamientos indiscriminados. Es allí donde nos toca desplazarnos a San José de Apartadó, nuestro corregimiento, porque no podíamos quedarnos en nuestras veredas, porque ya el ejército y paramilitares habían dado la orden de 5 días para salirnos y si no, pues nos despegaban la cabeza del cuerpo, cosa que ya lo habían hecho, no había que dudar. Luego al día siguiente de haber llegado allí llegó el ejército para protegernos, supuestamente. Pero ¿qué pasó con la protección del ejército? Que ellos decían estamos en un orden público. Y entonces a nosotros, a los campesinos, nos tocaban la puerta a las 10 o 11 de la noche, nos levantaban, nos requisaban, nos golpeaban y nos trataban mal de palabra. Nosotros decimos, ¿ustedes para qué están? Estamos para cuidar a la población campesina. Eso se llama cuidar, señor ministro, señores generales. Eso es cuidar a la población campesina. Entonces comenzó a crearse la desconfianza de nosotros, como comunidad, como población civil, frente a las fuerzas militares. Y dijimos, ninguno nos protege. Ya habíamos firmado una declaratoria. Y entonces en esa llega y sale el señor presidente actual, que en ese entonces era gobernador de Antioquia, dice, las comunidades neutrales, hay que declarar las comunidades neutrales activas. Para eso tienen que tener un medio de comunicación donde se comuniquen con la fuerza pública por los movimientos de la insurgencia. Nos pone a nosotros en objetivo militar de la insurgencia. Uno de los golpes más duros nos los dio la insurgencia, asesinar a 3 líderes de nuestra comunidad. Entonces decidimos cambiar nuestra zona neutral por Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ahí tomamos el nombre. Y nos ha tocado pagar un costo muy alto. Y por eso a nosotros nos asombra cuando en los medios de comunicación sale diciendo que es que la Comunidad de Paz es cerrada para el Estado. No somos cerradas. Tenemos testigos y tenemos cosas muy contundentes. En el principio del inicio de la comunidad hablábamos, interlocutamos con la Brigada 17, interlocutamos con la Fiscalía de Apartadó, interlocutamos con la Alcaldía, con todos. ¿Qué pasaba? No había ningunos resultados. Después que hablábamos con la Brigada 17 teníamos, los primeros viernes de cada mes hablábamos con ellos allí.
Un día hablamos un viernes con ellos y luego al sábado nos hacen una masacre en la unión de 6 líderes. Nosotros, el testimonio que le damos a la fiscalía, luego a los 3 días se dan cuenta los paramilitares y el ejército en el retén y estaban preguntando por los que habíamos atestiguado. Lastimosamente nosotros podemos decir, ¿será seguridad democrática? Aquí no hay nada. Y por eso nosotros en este momento se lo decimos al señor ministro, se lo decimos a los generales y al señor presidente Álvaro Uribe Vélez. La seguridad democrática no es seguridad democrática, es una seguridad antidemocrática. Porque querer poner un puesto de policía o poner un puesto de policía en San José de Apartado, en Toribío, Cauca, donde no está de acuerdo la población civil, eso podemos llamarlo nosotros democracia. Eso es ponérselo a las malas. Nosotros somos campesinos, seremos brutos, pero no nos vamos a hacer matar junto con la fuerza pública. Eso es claro para nosotros. No nos vamos a hacer matar. Por eso estamos acá y hemos dado la lucha, la pelea en todo lado, porque no convivamos con ninguna actor armado. Por eso, recogiendo las palabras del Luis Eduardo, que en paz descanse, si hoy estamos aquí hablando, mañana cualquiera de nosotros puede estar muerto. Así lo dijo la última vez que habló con nosotros. Es muy difícil en un tiempo tan restringido hablar del problema de la impunidad en San José de Apartado. Yo simplemente voy a dejar algunas inquietudes sobre el papel que ha jugado la justicia y el poder ejecutivo en San José de Apartado. Hay un testimonio de un soldado de aquella época que está en manos de organismos internacionales que revela cómo en Nueva Antioquia, que es un poblado que pertenece al municipio de Turbo, pero está en la frontera con San José, allí había una base paramilitar que duró muchísimos años y que estaba al frente de la base militar, y de allí salían operativos conjuntos, plenamente coordinados, y este soldado cuenta cómo en la Semana Santa del año 97, a él le tocó participar en un operativo conjunto en que hubo una masacre de 7 campesinos de San José de Apartado. A varios de ellos los vistieron después de muertos de guerrilleros, los llevaron a la morgue y allí los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Todas estas denuncias están en manos de todas las altas autoridades del Estado desde el año 97. Por eso jamás se podrá decir que el gobierno o el poder judicial ignoraban esto. Están detallados con fechas, sitios, circunstancias, en documentos que después voy a dejar una constancia aquí para que sea entregada a la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Representantes. Podemos decir que nunca ha funcionado la justicia. Después de la masacre de julio de 2000 de 6 líderes de la Comunidad de la Unión, la comunidad propuso que se creara una comisión especial investigadora. El gobierno aceptó, la creó, pero nunca produjo un solo acto de justicia. En esa comisión investigadora especial participaron la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nunca produjo en absoluto ningún resultado. El artículo 22 de la Constitución nos dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Me parece que en las últimas meses esto se ha agravado terriblemente. La masacre del 21 de febrero, a quienes hemos seguido de cerca y hemos podido interrogar a muchos testigos, no nos queda ninguna duda de que es un crimen de Estado. Esta fue una masacre perpetrada por el Ejército Nacional, una masacre horrenda donde 3 niños, uno de 18 meses, es descuartizado con sus padres y compañeros de la vereda, donde un líder de la comunidad muy apreciado, que era el que llevaba la interlocución con el Estado y la comunidad internacional, es asesinado a garrote y con machete, en una orgía de crueldad que nadie puede entender. Cuando hablamos de San José,
nos tenemos que remitir al proceso que vivió la región del Urabá y no profundizaré en su historia por el tiempo, al avance que tuvo la Unión Patriótica desde 1986 hasta 1994. Ese proceso de la Unión Patriótica estaba mostrando una forma alterna de administrar los territorios, de buscar salidas políticas diversas al conflicto colombiano. La experiencia de la Unión Patriótica fue exterminada. Los 7 alcaldes, concejales y representantes de todas las expresiones políticas y sociales de Apartadó y del Urabá fueron asesinadas. 1995, 250 asesinatos selectivos. 1996, 319 asesinatos selectivos. 1997, 315. Porque fuerzas externas al municipio de Apartadó generaron un plan de exterminio a quienes defendían derechos sindicales, quienes defendían el derecho a la tierra y quienes pensaban políticamente diferente. El general Ritualejo del Río, que no tiene grata recordación para la memoria del país, señor ministro, porque a tiempo el ejército no nos escuchó. Se crearon grupos paramilitares con el acompañamiento del general Ritualejo del Río como una de las estrategias que se desarrollaron en la zona. Recordemos que en este periodo 95-97, la 17ª Brigada, con apoyo de bananeros, con apoyo de empresarios de la región, constituyen los grandes grupos paramilitares. Recordemos las Convivir, cómo se legalizaron los paramilitares a la Convivir, la declaración de zonas especiales de orden público y el hostigamiento y persecución a las comunidades. De Apartadó a San José de Apartadó nos correspondía, saliendo del área urbana de Apartadó, encontrarnos con el ejército y a 5 minutos con los paramilitares. A mí me correspondía bajar, quitarle a la gente a los paramilitares, subirla al carro de la alcaldía y subir hasta el municipio, a reconocer que en el Urabá existe la guerrilla. Claro que existe la guerrilla en Colombia, existe la insurgencia, y al existir la insurgencia, los grados de consanguineidad de los pueblos no terminan cuando un hijo entra al ejército o entra a los paramilitares o entra a la guerrilla. Las mujeres y los hombres siguen existiendo en sus municipios, en sus veredas. Por eso es urgente que busquemos por todas las formas posibles la salida política al conflicto. Yo, como exalcaldesa de Apartadó, siento vergüenza de estar viva. Siento vergüenza porque veo que 1.200 personas huérfanas hoy, familias, tierra desalojada, y hoy Corpo Urabá, los empresarios de La Palma, los inversionistas que quieren abrir las minas que hoy existen en San José de Apartadó, los empresarios que hoy ven después de la muerte y el exterminio la posibilidad de abrir San José de Apartadó como un gran megaproyecto. Nosotros nos resistimos a que el desarrollo se haga a partir de la muerte.